¿Qué tal, señores? Buen día. El día de hoy les quiero compartir un video que les tenía pendiente acerca de la presión de las ruedas. Lo dividí en dos partes, en la presión de ruedas para las bicicletas de ruta y la segunda parte es la presión que usan para las ruedas de montaña. La idea de hoy es compartir con ustedes las diferentes especificaciones que hay dependiendo de las llantas que vamos a utilizar y las diferencias en la presión que se debe utilizar tanto para las bicicletas de ruta como para las bicicletas de montaña. Adicionalmente les voy a explicar la diferencia en presión que existe entre una rueda que utiliza coraza y manguera al interior y una rueda que utilice tubular. Lo primero que les quiero mostrar, esta rueda es una de mis ruedas de mis bicicletas de ruta. Lo primero que les quiero contar es que esta utiliza una coraza, que para este caso es una Continental, y al interior tiene una manguera. Entonces, lo primero que debemos revisar para saber cuánto debemos ponerle de aire a nuestras ruedas son las especificaciones. Resulta que todas las llantas tienen una especificación dependiendo del material y de la calidad. Para este caso, él me dice acá que son 8.5 bar o 120 psi. Esta es la unidad máxima de presión que para este caso estas ruedas pueden tener. Yo que uso, yo por lo general le pongo entre 100 y 105, ¿sí? No me gusta que estén tan a tope, tan cerca de los 120, porque pues sí puede ir un poco más tranquilo, pero los golpes y todo se siente mucho más, y como es la presión máxima puede hacer que la llanta que se desllante, ¿sí? que esto se salga, o que los pinchazos pues sean mucho más fáciles de que sucedan, porque la rueda va muy dura como tal. Entonces, importante siempre revisar estos números aquí de topes máximos y nunca ponerlas al máximo. Hay otras que soportan solo hasta 110, hasta 105, he visto unas también. Entonces, importante siempre revisar esta parte. Vale, continuando aquí con el ejemplo, les traigo otro tipo de rueda. Esta rueda utiliza, a diferencia del anterior que utiliza una coraza y una manguera a su interior, este es un tubular. Un tubular, resumidas cuentas, pues esto es una única pieza, y la diferencia de este es que todo esto va pegado, valga la redundancia, con un pegamento a toda la rueda. Estas ruedas más que todo la utilizan equipos profesionales, son más ligeras, rinden más. Hay gente que les gusta mucho más, pero el problema es que cuando uno se pincha pues debe tener uno el pegamento, debe saber uno montarlas, o se debe descoser. Bueno, es mucha tarea, pero lo que les quería compartir acá es que miren cuánta presión soporta máxima esta llanta. Soporta 175 psi. Estas ruedas yo las utilizo cuando realizo pruebas a contrarreloj, en las cuales pues se requiere que la superficie de contacto sea mínima. 175, como les indicaba, es la capacidad máxima. Yo las uso aproximadamente a 145, 145 psi, y el rendimiento es tremendo. Esta también es una coraza Continental, y como les decía, rinde muchísimo, pero importante siempre revisar esa especificación. ¿Qué pasa si yo le pongo 110 a esta llanta, o le pongo 100? Sí, seguramente va a funcionar sin ningún problema, pero no voy a obtener todo el rendimiento que me puede dar la rueda como tal. En ruta, en términos generales, digámoslo así, en términos generales de que yo voy por carreteras que están en buen estado, yo puedo ir con una presión muy cercana a la máxima. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque pues en el terreno no voy a encontrar muchos huecos, digámoslo así, las carreteras están en muy buen estado, entonces no hay problema de que yo vaya muy cerca a la capacidad máxima de presión que les puedo colocar a las llantas, cosa que no sucede, y es la explicación que les quiero hacer en las ruedas de las bicicletas de montaña.
Listo, ahora vamos a nuestra segunda parte, que es la presión sobre las ruedas de montaña. Entonces, como vimos en las de ruta, digamos lo que en las que uno usa con coraza y manguera, el común varía entre 100 libras y 115, 120 libras, dependiendo de la que yo use. Pero en montaña, miren esto, 60 PSI, entre 35 y 60 PSI es la capacidad de este. Entonces yo a esta por nada del mundo le puedo colocar 100 o 110, las voy a desllantar, o en cuanto coja un hueco o algo, muy seguramente las voy a pinchar. Entonces, importante siempre que vayamos a inflar nuestras bicicletas para alguna salida es revisar las especificaciones, todas las llantas. Mire, esta ya no es una Continental, sino esta es una Maxxis. Entonces, importante siempre revisar eso. ¿Qué pasa? En bicicletas de montaña yo no voy tan cerca a ese 60. Yo diría, bueno, le coloco 50 o le coloco 55 y podría ir. Se puede dar el caso, sí, digamos que yo le podría colocar muy cercano a los 60 si yo por alguna razón voy a salir a hacer ruta, ¿sí? O voy a un terreno que yo sé que es solo arenita y no va a pasar mucho más. Pero en bicicletas de montaña, pues la idea es ir por caminos más rotos, de más piedras, de descensos fuertes. Entonces allí yo no puedo ir muy cerca de esa capacidad, porque muy seguramente con los golpes, primero voy a pinchar más fácil si voy muy cerca a la capacidad máxima, y segundo, pues cuando están muy hinchadas las ruedas de montaña y yo cojo piedras, la bicicleta comienza a saltar mucho, ¿sí? Entonces como que rebota uno y la sensación es muy incómoda, y eso pasa por la presión. Tengo dos anécdotas, una muy cercana, que fuimos a una salida. Yo estas ruedas, cuando voy hacia un terreno muy roto, les pongo 35, 40 nomás, y yo las llevaba en 40 y mis compañeros las llevaban muy cerca a la capacidad máxima. Llegamos a un tramo que teníamos que subir casi que unas escaleritas, ellos las subieron de primeras, y al ir con la presión tan cerca a la máxima, cuando tocaban el borde del andén rebotaban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues rebotaban, se asustaban y o se caían o tenían que poner el pie en tierra. Yo abajito de presión, precisamente porque sabía más o menos por dónde íbamos, y yo fui el único que pude subir las escaleritas sin mucho problema, porque la presión cuando yo golpeaba el andén se bajaba y no me hacía rebotar, y podía pasar el andén sin problema. Y la segunda anécdota también, pero no fue en una bici de gravel, es que la rueda en la mitad traía acá, como las de ruta, una superficie lisa, y estaba inflada muy a tope. Cuando íbamos en los terrenos rotos, pues esa superficie lisa era la que hacía más contacto sobre la rueda. ¿Qué pasaba? Patinaba, se resbalaba, y la sensación era muy fea. Que nos tocó bajarle el aire para que toda esta superficie de acá de los tacos, cuando nos subiéramos sobre la bicicleta, hiciera más contacto sobre la rueda, y no nos dejara y nos permitiera tener más tracción, y ya dejamos de patinar, dejamos de resbalarnos, y ya íbamos como más tranquilos sobre la bicicleta. Entonces esas son mis recomendaciones, espero les sirvan bastante. Listo. Y siguiendo acá, importante para todo esto, ya que nuestras llantas pues todas tienen una especificación de presión, es tener un inflador que nos permita tener esa visibilidad de cuánta presión le estamos colocando a nuestras llantas. Yo recomiendo un inflador de estos, un inflador de pie se llama. Como lo podemos ver acá, él tiene acá un tablero en el que en color negro me especifica las unidades en PSI, y en color rojo las unidades en bar. Casi todas las llantas traen la especificación y le dicen a uno el equivalente, le puede poner máximo 100 o 6.2 bar, ¿sí? Entonces pues no hay problema, entonces esto sirve bastante.
¿Yo qué hago? Cada vez que voy a tener una salida que no he utilizado por un buen rato la bicicleta, quito todo el aire, saco todo el aire y lo que hago es comenzar desde cero. Le quito todo el aire, conecto mi inflador y le pongo la presión dependiendo del terreno que voy a hacer. Si voy para carretera, las pongo muy cerca al, a la capacidad máxima, pero si voy en montaña y sé que voy a un terreno muy roto, voy a la mitad de la capacidad o un poquito más, porque pues yo sé que si voy muy cerca en la bici de montaña a la capacidad máxima, voy a rebotar, voy a tener más chance de pincharme y pues es algo que no queremos, porque pues queremos ir un poco más cómodos.